Augusto Pinochet Ugarte, nacido el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, Chile, y fallecido el 10 de diciembre de 2006, fue un destacado militar y político chileno que marcó profundamente la historia de su país. Su figura es intrincada y polémica, ya que lideró un golpe de Estado en 1973 que derrocó al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende y estableció una dictadura que duró hasta 1990. A lo largo de su mandato, Pinochet implementó una serie de reformas económicas y políticas y es considerado por algunos como responsable de transformaciones positivas en la economía chilena. Sin embargo, su legado está entrelazado con abusos a los derechos humanos, represión y censura, lo que ha generado debates persistentes sobre su verdadero impacto en Chile. El 11 de septiembre de 1973, Pinochet lideró un golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende, quien había sido elegido democráticamente. A partir de este evento, Pinochet asumió el poder como líder de facto y se convirtió en presidente de Chile. Durante su mandato, se impuso una férrea represión contra la oposición política y se suspendieron las garantías constitucionales. Miles de personas fueron arrestadas, torturadas y asesinadas por razones políticas. Una de las áreas en las que Pinochet dejó un impacto más palpable fue en la economía chilena. En la década de 1970, su gobierno implementó políticas de libre mercado y reducción del gasto público, siguiendo las ideas del economista Milton Friedman y su Escuela de Economía de Chicago. Estas reformas llevaron a la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales y la apertura a la inversión extranjera. Este enfoque económico, conocido como el modelo económico chileno o el milagro económico, logró un crecimiento sostenido de la economía durante varios años, con tasas de crecimiento que superaban a las de la mayoría de los países de América Latina. Se argumenta que esta transformación permitió mejorar los indicadores económicos y reducir la pobreza en Chile. Sin embargo, también hubo críticas a esta estrategia debido a la desigualdad económica y social que generó, con beneficios concentrados en la élite y pocos avances para los estratos más bajos de la sociedad. La presión interna y externa eventualmente obligó a Pinochet a realizar un referéndum en 1988 en el que se preguntaba a los chilenos si estaban de acuerdo con que él continuara en el poder. Él no ganó con un 55% de los votos, lo que marcó el inicio del proceso de transición a la democracia en Chile. En 1990, Pinochet entregó el poder al presidente electo Patricio Aylwin en una transición pacífica. El legado de Pinochet es profundamente controvertido y polarizado. Si bien sus defensores argumentan que sus reformas económicas modernizaron la economía chilena y permitieron el crecimiento sostenido, sus críticos señalan los abusos a los derechos humanos, la represión política y la censura que caracterizaron su régimen. Uno de los aspectos más oscuros de la era Pinochet fue la brutal represión política y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Tras el golpe de 1973, el gobierno de Pinochet emprendió una campaña de persecución contra aquellos que consideraba amenazas al nuevo orden. Miles de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas por motivos políticos y muchas otras fueron forzadas al exilio. Los centros de detención clandestinos, como la infame Villa Grimaldi y el Estadio Nacional, se convirtieron en símbolos de su régimen represivo. Estas violaciones a los derechos humanos dejaron heridas profundas en la sociedad chilena y dejaron un legado de trauma que todavía se siente hoy en día. Si bien la administración Pinochet implementó reformas económicas que llevaron a tasas de crecimiento impresionantes, estas medidas también perpetuaron la desigualdad en Chile. Las políticas neoliberales adoptadas durante su gobierno favorecieron a los sectores más ricos y poderosos de la sociedad, mientras que dejaban a muchos chilenos en condiciones precarias. La privatización de servicios públicos esenciales, como la educación y la salud, llevó a una brecha entre quienes podían pagar por ellos y quienes no. Esto exacerbó las divisiones sociales y generó tensiones que han persistido en el país. El derrocamiento de Salvador Allende y la instauración de la dictadura militar de Pinochet marcó un quiebre en la tradición democrática de Chile. La supresión de las voces políticas opuestas y la manipulación de los procesos electorales durante su mandato consolidaron su poder autoritario.
Aunque el régimen finalmente organizó un referéndum en 1988 que condujo al fin de su presidencia, la democracia chilena había sufrido un grave deterioro. La herencia de la falta de confianza en las instituciones democráticas y la memoria de la represión obstaculizaron la reconciliación y la participación política. Uno de los aspectos más problemáticos del legado de Pinochet es la impunidad que prevaleció en relación con los crímenes cometidos bajo su régimen. Después de su salida del poder, Pinochet mantuvo su inmunidad judicial durante años, lo que dificultó la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas. Aunque algunos líderes militares y agentes de seguridad han sido condenados por sus roles en violaciones a los derechos humanos, muchas víctimas y sus familias aún buscan justicia y reparación total. Augusto Pinochet dejó una huella indeleble en la historia de Chile. Su régimen autoritario introdujo reformas económicas que transformaron la economía chilena, pero también estuvo marcado por la represión política y los abusos a los derechos humanos. Su legado sigue siendo motivo de debate, ya que las opiniones sobre su papel en la historia de Chile varían ampliamente según las perspectivas políticas, económicas y éticas. En última instancia, Pinochet personifica la complejidad de los líderes políticos cuyas acciones tienen múltiples dimensiones, tanto positivas como negativas, y cuyos legados son difíciles de evaluar de manera unidimensional. Alfredo Stroessner gobernó Paraguay durante más de 3 décadas, desde 1954 hasta 1989, estableciendo uno de los regímenes más largos y autoritarios de América del Sur. Stroessner aplicó una política de represión brutal contra la oposición política y cualquier forma de disidencia. Se estableció una red de vigilancia y control estatal para perseguir y eliminar a los opositores. Hubo numerosos casos de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Durante su régimen, Stroessner estableció una estructura de corrupción y nepotismo que permitió a él y a su círculo cercano enriquecerse ilícitamente. Se utilizaron los recursos del Estado para beneficio personal y el nepotismo se convirtió en una práctica común. A pesar de la estabilidad política que logró mantener, el gobierno de Stroessner no impulsó el desarrollo económico ni mejoró las condiciones de vida de la mayoría de la población. Rafael Videla fue el líder de facto de Argentina durante la dictadura militar que gobernó el país desde 1976 hasta 1981. Bajo el gobierno de Videla, se llevó a cabo una brutal represión contra la oposición política y cualquier forma de disidencia. Miles de personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas en lo que se conoce como la Guerra Sucia. Se establecieron centros clandestinos de detención donde se cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Uno de los aspectos más impactantes de la dictadura de Videla fue la práctica generalizada de las desapariciones forzadas. Personas consideradas subversivas eran secuestradas y llevadas a centros clandestinos donde eran torturadas y, en muchos casos, asesinadas. Se estima que alrededor de 30,000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante ese periodo. Durante el gobierno de Videla, se implementó una política. Efraín Ríos Montt fue un dictador guatemalteco que gobernó desde 1982 hasta. Se le conoce como el carnicero de Chisec debido a las masacres generalizadas de indígenas mayas que ocurrieron durante su gobierno. Se desconoce el número exacto de personas muertas, pero las estimaciones oscilan entre 20.000 y 50.000. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas concluyó que Ríos Montt fue responsable del genocidio contra el pueblo maya. Nunca fue juzgado por sus crímenes hasta 2013, cuando fue declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad. La condena fue anulada en apelación en 2018. Ríos Montt murió en 2018 a la edad de 91 años. Es recordado como uno de los dictadores más brutales de la historia de Guatemala. Adolf Hitler, el líder del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, perpetró una serie de crímenes atroces que dejaron una marca indeleble en la historia. En primer lugar, el Holocausto, un acto de genocidio sistemático y brutal contra los judíos y otros grupos considerados indeseables. Se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración y exterminio, en medio de atrocidades inimaginables y experimentos médicos inhumanos. La invasión y ocupación de varios países europeos, donde Hitler desencadenó una guerra sin piedad.
La violencia desenfrenada y las masacres se extendieron por toda Europa, cobrando la vida de millones de personas inocentes. Hitler implementó políticas de eutanasia forzada, asesinando a miles de personas con discapacidades físicas y mentales. Estas víctimas fueron consideradas una carga para la sociedad y fueron exterminadas en lo que se conoce como la Acción T4.